Todos los jueves, a partir de las 19 horas y hasta las 21, De Camino a tu lado. Dirigido y presentado por José Manuel y María José. En la sintonía de Candeo FM, 91.8 de la frecuencia modulada. Te esperamos todos los jueves. De Camino a tu lado. Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo, otra vez aquí en el programa de Camino a tu lado. Estamos haciendo un programa especial que estamos todos los jueves de 7 a 9 y ahora en esta época especial de confinamiento de que no podemos salir, pues estamos haciendo entrevistas y conexiones cada 2 días con grandes profesionales. Hola María José, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Es que estaba mirando, pero en De Camino a tu lado todavía no salen. ¿No? No sé si hay algún problemilla. Vamos a ver que, Sí. que no estemos saliendo. Ahora. Sí, Me acaba de salir ahora mismo. Estamos sí. saliendo, perfecto. Vamos un poco con atrás. Sí. Sí, hay un poco de demora, vale. A ver, Sí. vamos a conectar. No sé si hay algún problemilla. Ahora. Vale. Sí, perfecto. A ver, sí. Sí. Hola, buenas. Es que estaba mirando. Vale, sí. Perfecto. Estamos conectados, sí. Vamos con hay un poco de demora, pero muy bien. Vale. Y tenemos hoy de invitada, pues, a Amanda. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Hola, José. Hola, María José. ¿Cómo han buenas. estado? Tenemos a Amanda Arango, que es psicóloga de profesión y desde hace aproximadamente unos años has conectado lo que es la psicología con la astrología. ¿Sí? Sí, exactamente. Hace ya 7 años soy psicóloga, soy terapeuta humanista y hace aproximadamente unos 4 años estoy integrando la astrología evolutiva en todo lo que tiene que ver con trabajo consciente y despertar de conciencia. Entonces, prácticamente así formalmente astrología psicológica unos 3 añitos. Qué bonito, ¿no? Porque me imagino una de las cosas que siempre se dice, ¿no? Que cuando hay luna llena, ¿no? La gente está alterada. ¿Es así? Sí, claro, pues digamos en esa parte cuando uno empieza a unir la astrología con la psicología, inicialmente, José, pues uno se empieza a dar cuenta que lo primero que hay que tener en cuenta es que somos energía. Entonces, como somos energía y estamos influidos por todos los movimientos y los cambios que el universo hace o el mundo hace, entonces no es lógico decir que a nosotros no nos influyen los cambios o no estamos inmersos en esa situación. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que eres energía, empiezas a querer conocer cómo es esa energía, cómo se compone, cómo puedes hacer para conectar con ella de una manera más consciente. Entonces, para las personas que nos están escuchando un poquito bueno, ¿y cómo es esa energía? La energía se siente a través de vibraciones. Entonces, en astrología nosotros manejamos lo que es la vibración alta y la vibración baja. Entonces, cuando hablamos de las emociones, las acciones, los pensamientos de la persona, todos los cambios en los que estamos inmersos actualmente, los podemos sentir ya sea desde la vibración alta o la vibración baja. Entonces, cuando José dice, bueno, y en luna llena que estamos muy movidos, quiere decir que el universo se mueve y en ese movimiento nosotros también nos movemos internamente a través de nuestra energía personal. Entonces, la luna llena simplemente es una fase lunar donde podemos ver con mayor claridad cómo nos sentimos. Entonces, si llevamos 3 semanas donde no nos estamos sintiendo, donde no nos estamos escuchando, donde quizás estamos un poco más enfocados afuera, cuando hay luna llena no puedes evitarlo. Entonces, hay mucha mayor conexión con esa parte interna y esa parte energética. Entonces, por eso en luna llena, normalmente las personas se sienten movidas emocionalmente, escuchan más a su cuerpo, el cuerpo habla, hay más cansancio, la persona se siente inflamada, quiere descansar o dormir más. Entonces es prácticamente un periodo donde la persona puede conectarse mejor con su energía.
como eso. Y sí. cuando hay estas superlunas, todo esto que La nos estás explicando se magnifica. Sí, las superlunas las podemos ver por el perigeo y el apogeo, que es cuando la luna está más lejos de la Tierra o más cerca, ¿sí? Entonces, allí, en esos puntos donde la luna está más cerca, obviamente podemos estar mucho más movidos energéticamente hablando, pero también cuando tenemos los famosos eclipses, porque los eclipses es cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean y podemos ver que hay, digamos, periodos donde por minutos el Sol se tapa o la Luna se tapa, ¿sí? Entonces en esos momentos o en esos periodos que anualmente se dan cada 6 meses, energéticamente hablando, obviamente estamos mucho más sensibles a los cambios, a nivel psicológico también. Entonces no solamente físicamente, sino que cuando las personas empiezan a trabajar con la astrología, se empiezan a dar cuenta que de manera obligatoria durante estos periodos de lunación potente o de eclipses tendemos a hacer cambios radicales. Qué interesante. Como eso. No, es muy interesante. Muy interesante porque, claro, sí. Sí, es muy interesante porque cómo unes la parte de la psicología, ¿no? Que al fin y al cabo la psicología es una ciencia joven, porque lleva pocos años, ¿no? Con algo que es milenario, ¿no? Que la astrología es milenaria, es decir, fíjate, ¿no? Una ciencia joven como es la psicología, que es la base quizás para trabajar las emociones y los sentimientos, a una línea milenaria como es la astrología, que realmente que desde hace millones de años ya se utilizaba para otras muchas cosas, ¿no? Y esta conjunción, ¿cómo vino, ¿no? ¿Cómo decidiste juntar estas dos partes? Pues bueno, como todo en la vida no es coincidencia, sino que tiene un propósito, pues a mí siempre me ha gustado todo lo esotérico, ¿no? Entonces no podemos desligar la astrología al esoterismo porque es una ciencia oculta, ¿sí? Es una pseudociencia. Entonces, a mí siempre me han gustado estos temas. Bueno, ahí como para darles un datico, yo soy Piscis. ¿Piscis? Entonces, sí, yo soy Piscis. Mira, ¿Ustedes yo. qué signos son? Yo Piscis. ¿Sí, también? ¿Y María José qué signo es? Yo soy Tauro. Ah, ok. Eres más terrenal, más práctica. Sí. Claro. Y por los aceites, me imagino, esenciales, te conectas con la tierra a través de ahí. Exacto. Sí. Entonces inicialmente, pues por mi energía, a mí siempre me ha gustado todo lo espiritual, lo esotérico, pero antes era cliente, es decir, me gustaba ver videos, me gustaba ir a que me leyeran el tarot, y pues bueno, a medida en que fui estudiando y fui haciendo pues mis estudios, me empezó a atraer mucho el tema de la astrología. Hace unos 4 años tuve una situación de crisis. Todos tenemos en la vida un momento donde tocamos fondo. Entonces en esos momentos yo dije, bueno, o sea, yo tengo que conocer realmente qué me vino a enseñar esa situación. Y en esos momentos yo sabía que existía algo que se llama la carta astral, pues que ahorita me imagino que vamos a hablar de ese tema. Entonces pues dije, bueno, me voy a hacer la carta astral, quiero saber por qué me está pasando lo que me está pasando para saber cómo lo puedo tomar de una mejor manera, porque esto es una de las cosas muy bonitas cuando uno empieza a hacer autoconocimiento, y es que cuando uno despierta conciencia, uno a través de las actividades holísticas puede empezar a crecer diferente. Sí, entonces en esos momentos yo me hice un estudio de carta natal, y la persona que me hizo la carta natal me dijo que si yo quería estudiar astrología, que en mi carta me salía que probablemente ese era mi propósito. Entonces en esos momentos yo me reí, pues porque pues obvio, cuando uno no lo ve como así en perspectiva, sino que te lo proponen, pues es un poco como extraño, pero igual yo me abrí al tema, estudié astrología, y cuando estudié astrología me cambió todo. Es decir, empecé a conectar todo lo que he hecho en terapia con la parte energética, y me di cuenta que la psicología es una rama de estudio de la mente y la emoción y la inteligencia emocional, pero se queda hasta ahí. Y cuando tú empiezas a ver otro tipo de conocimientos mucho más ancestrales, mucho más espirituales, te empiezas a dar cuenta que la parte de la psicología es una base en la que tú te puedes fundamentar
para que la persona pueda hacer sus procesos psicológicos, pero a la vez se conecte con la parte superior a través de otra actividad que es mucho más espiritual. Entonces, cuando ya hice mis estudios como astróloga, ya me pude dar cuenta que en terapia la persona no solamente traía sus condiciones psicológicas, emocionales, terrenales y materiales de lo que le estaba sucediendo, sino que lo empezaba a conectar con el propósito del alma. Ya empezaba a darse cuenta que, ok, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo soy un símbolo de fuego y he llegado a hacer lo que hago por impulso y no me estoy conectando bien con esa energía impulsiva, pues todas las decisiones que las voy a tomar desde el ego. Entonces, cuando la persona toca a fondo y se da cuenta de que su energía no la está manejando de una manera alta, va a reflejar o va a manifestar situaciones y vivencias que son desde el ego y no desde la conciencia. Entonces, algo que hace la psicología astrológica es eso, es no negar que tú eres energía, no negar que vienes con unos retos y unos desafíos, pero lo importante es aprender a conocerlos para que tú puedas ser consciente y aprovecharlos y dirigirlos de mejor manera. Eso es como lo que yo actualmente hago y es como el objetivo de la visión que tengo ahora. Muy bien, muy completa, me parece... Súper importante, porque el hecho de que las personas sepamos nuestro propósito de vida es lo que nos hace vivir realmente. La verdad es que... Wow. Sí, y exactamente. Y bueno, y con todos estos cambios, pues obviamente me imagino que para las personas que nos están escuchando es un poco como atreverse a... Bueno, ahorita me imagino que vamos a hablar también un poquito de eso, tocarles el tema de qué va a pasar o qué está pasando a nivel energético, pero es un poco de que vamos a entrar a una era de autoconocimiento y que en la era del autoconocimiento ya no es buscar afuera, ya no es qué hago, cómo lo hago, desde dónde lo hago, sino es ya voy a volver a mí, me voy a leer, me voy a observar, voy a ver cuál es mi potencialidad, cuál es mi sombra y voy a empezar a integrarla y a conectarme con lo que quiero hacer. Eso es como lo que estamos trabajando todos ahora. Sí, porque ahora con lo que está pasando, de lo que se habla mucho, ¿no? De que la gente va a tomar conciencia, ¿no? El hecho de que la gente aprenda a estar consigo mismo, que hay gente que no puede estar en estos tiempos de confinamiento, hay gente que no sabe estar consigo mismo, incluso no sabe estar ni con su familia. Y aquí estamos viendo de que la gente cuando salga de aquí, va a necesitar una reparación emocional, porque creo que están entrando en crisis, ¿no? Porque no saben estar en su propia casa, no saben estar en su propio hogar, no saben conectar con su propia familia. Y esto pienso que es una cosa que hemos tenido la superluna, bueno, que ya estamos dejándola, ¿no? Es decir, aquí va a haber realmente un gran cambio, ¿no? Sí, un gran cambio porque, bueno, yo hace días por mi página, yo les estaba hablando mucho de que no solamente es un evento, sino que es una serie de eventos. Y en esa serie de eventos nosotros tenemos diferentes tipos de energía que nos están haciendo movernos hacia otro plano. ¿Sí? Entonces, para las personas que son nuevas como en esto, y no se asusten como por lo que voy a decir de cómo así que otro plano, cómo así el mundo se va a acabar, no es eso, sino que cuando digo que otro plano, estoy hablando desde un plano mental diferente. ¿Qué es un plano mental diferente? Es que en estos momentos estamos en un nivel material que llamamos nosotros el nivel 3D, o el plano 3D, que es lo material. Entonces, yo hablaba mucho sobre la diferencia entre estabilidad y seguridad. Normalmente los seres humanos estamos muy ligados a lo que nos genera seguridad, pero en todo este cambio de conciencia nos estamos dando cuenta que la seguridad no necesariamente nos está generando estabilidad, sino que estamos empezando a darnos cuenta que esa seguridad puede ser una seguridad del ego. Entonces, por ejemplo, lo que José estaba diciendo, o sea, estoy en un confinamiento y tenía un montón de cosas materiales y ahora que estoy limitado, me doy cuenta que eso que tengo no me hace sentir seguro y me está desequilibrando. Entonces, realmente las personas están entrando a hacer un cambio de conciencia realmente sobre qué es seguridad y qué es estabilidad. Inicialmente desde allí y darse cuenta que lo importante no es lo material, sino que lo importante es
a aprender a conectarnos con lo que nos genera estabilidad, y esa estabilidad es abundancia, es estar en total capacidad de conectar con lo que es esencial. Y que es esencial, pues yo acá como que lo divido en varios planos, y uno es el bienestar emocional, ¿sí? El otro es la conexión espiritual, y el otro es el cambio colectivo, y es que para tú poder tener un cambio colectivo, es decir, que todos estemos alineados a querernos, amarnos, apoyarnos, empezar a hacer comunidades conscientes, tenemos que primero empezar por nosotros. Por eso es que a nivel energético nos encerraron, porque teníamos que llegar a este punto para vernos y poder empezar un poco a cambiar ese plano. Sí, claro, si habláramos de las inteligencias múltiples, hablaríamos de la parte intrapersonal, ¿no? Lo que yo soy, ¿no? Sería esta parte. Y la interpersonal es como yo me relaciono, ¿no? Con la parte de los demás, ¿no? Serían estas dos líneas más básicas, y a partir de aquí lo que trascienda, ¿no? Sería cuando hablamos de la parte intrapersonal, es hacer la introspección, ¿no? hacia quién soy, ¿no? O cuál es mi propósito de vida, o dónde estoy, o realmente si soy feliz con la vida que llevo, simplemente, ¿no? Porque a veces la gente hacemos cosas, cuando vamos caminando por la calle, ves que mucha gente está dormida, por no decir que está muerta en vida. Es decir, ¿no? Voy a ser suave, ¿no? Que la gente está dormida, y el día que toda esa gente despierte, ¿no? Que quizás esto que ha pasado, ¿no? Eso de que la gente dice que se pare el mundo, que me quiero bajar, perfecto, el mundo se ha parado. Y la gente se ha asustado porque ya no sabe qué tiene que hacer. No está acostumbrada. Porque no se quiere bajar. Quiero que todo continúe como estaba, ¿no? Ajá, exactamente, porque y es muy curioso porque muchos de nosotros atrajimos eso, queríamos bajarnos. Y ahorita que tenemos la oportunidad de hacerlo, empieza a haber un caos interno que yo le llamo el control del ego. Y en el control del ego viene la expectativa de que quiero que el cambio sea como yo quiero. Pero pues realmente tenemos que también empezar a confiar de que si las cosas se muestran de una manera es porque esa manera es la más indicada para evolucionar, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos del control del ego, ¿qué herramientas podríamos tener para rebajar este ego? Ok, así como herramientas, básicamente yo a mis clientes les doy 3 herramientas. Entonces aquí les voy a dar, son muy simples, no necesitan un terapeuta para hacerlo, y yo creo que en estos momentos en los que vamos a entrar a un proceso de autoconocernos, es necesario que la primera herramienta sea la monitorización. ¿Qué pasa? Que cuando tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no te aportan, que hay cosas que te molestan, que hay cosas que te frustran, que hay cosas que te hacen sentir desconectado, es decir, me estreso, me da ansiedad, mi día fue un caos, no me gusta lo que tengo a mi alrededor. Realmente eso que tú estás viviendo es algo que estás atrayendo, pero como la gente está dormida, entonces lo primero que debe hacer para poder empezar a ver el ego y poder desestructurarlo es aprender a monitorizarse. Y puede sonar muy, entre paréntesis, acá en Colombia decimos como muy bobo, pero pues realmente no es algo bobo, sino que es algo muy importante, y es empezar a monitorizar todo lo que sientes. Sí, es decir, ejemplo, si yo estoy ansioso, no es identificarme con la emoción, sino es escuchar qué me está diciendo la ansiedad. ¿Sí? Si yo estoy estresado es, bueno, físicamente, de 1 a 10 cuánto estoy estresado y qué me llevó a mí a estresarme. Sí, es empezar a tener algo que yo llamo el diálogo interno más allá del ego. ¿Sí? Y puede que al principio puedes decir, las primeras personas digan, bueno, y yo ya me pregunté y no lo sé, no obtuve respuesta. Entonces, eso también te está dando una respuesta. Eso también te está diciendo que hace cuánto tiempo no hablas contigo mismo. Entonces, esa es como la primera técnica, y es empezar a monitorizar todas tus emociones sin identificarte demasiado con ellas, sino que yo siempre digo que las emociones son sintomatologías y mensajes, nada más. Tú no eres tu emoción, tú no eres tu pensamiento.
El segundo tip que les doy es cuando ustedes identifiquen lo que hacen, conviértanlo en pregunta, desde sus cualidades y su personalidad. ¿Cómo así? Digamos que yo toda la vida me he creído fuerte y eso me ha llevado a manifestar muchas cosas que no quiero y me he dado cuenta, pero hay veces la gente dice, Amanda, es que el ego me controla y yo no quiero, yo quiero dejar de ser fuerte o quiero ser más sensible y no sé cómo hacer porque ahí me sabotea y puedo dejar de hacerlo. Entonces, aquí lo que la persona tiene que empezar a hacer es, cada vez que salga el comportamiento, en vez de decir no quiero ser fuerte, es hacerlo pregunta. ¿Necesito ser fuerte? Para que tú mismo empieces a contestarte frente a lo que estás haciendo y que le des unos comandos, porque el ego sigue siendo mente. Entonces a la mente hay que darle comandos y ahí viene el tercer tip. Y el tercer tip es cada vez que usted tenga un autosaboteo, tenga sus afirmaciones positivas. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que yo he estado trabajando esta semana y es que yo toda esta semana he trabajado soltar el control de cualquier tipo de situación. Entonces, imagínate la intención que yo estoy colocando. Uy, tengo que soltar cualquier tipo de situación que me suceda y no la voy a controlar. Cuando mi ego quiera hacerlo, yo lo que hago es colocar una afirmación. Y en esa afirmación tiene que ser lo más positiva y lo más suave conmigo misma. Y en esos momentos yo simplemente me digo, está bien, Amanda, me abro a ser flexible ante las situaciones. Es decir, cada vez que mi ego quiere controlar y siento el estrés, siento la ansiedad de querer hacerlo, verbalizo una afirmación que me encauce otra vez a la intención. Esos son como los 3 tips que les puedo dar. Hay más, pero pues ya entraría una terapia. Claro, pero está muy bien. Son 3 tips que a partir de aquí la gente ya sabe si va a necesitar terapia o no. Pero siempre va bien que siempre haya alguien, una persona externa que nos monitorice, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago terapia y yo voy a una psicoterapeuta a que me revise que estoy bien, ¿sabes? Porque no puedo yo estar haciendo terapia y no estar bien, ¿no? Y entonces, que me supervisa, ¿no? Tengo una supervisora, ¿no? Que siempre considero que es bueno que alguien nos supervise y que sepa que estamos bien, que si no, cuando trabajar emociones cuando alguien no está bien, realmente no puede salir bien. ¿Qué vas a decir? ¿Algo, María José? Ah, vale, pensaba que habías hecho el gesto. Sí, mira, me está... Sí. Sí. Volviendo al tema astral, ¿vale? Me comenta Inma García, ¿en la carta astral se puede ver el carácter de una persona? Es una pregunta. Sí, bueno, les voy a ir respondiendo que si en la carta se puede ver el carácter, entonces siempre que yo hago una carta natal, que es o sea, carta natal y carta astral es lo mismo. Entonces, para poder responder la pregunta, hay que responder qué es una carta natal, para que la persona sepa. Entonces, la carta natal es una huella digital energética, es un GPS interno que le hace a la persona conocerse y conocer sus desafíos y sus propósitos y sus fortalezas energéticas, ¿sí? Entonces, cuando la persona se hace una asesoría de carta natal, obviamente depende del astrólogo, pero yo voy a hablar desde mi enfoque. Yo siempre hago una introducción y es que la persona pueda reconocer su sol y su ascendente. Normalmente nosotros creemos que la personalidad de alguien es el sol, y obvio es lo que más conocemos. O sea, si tú le preguntas, un ejemplo, María José, a tu mamá qué signo es, te aseguro que ella te va a decir qué signo es, a pesar de que no sepa astrología. Entonces, obviamente esto es lo mágico de esto, y es que la astrología, a pesar de que nadie ha profundizado en ella, todos no sabemos el signo solar. ¿No les parece extraño esto? Entonces, volviendo a la pregunta de ella, el sol y el ascendente conforman tu personalidad. Y para poder explicar eso, yo me tengo que ir a la psicología. Y es que en la psicología, la personalidad está compuesta por 2 factores: el temperamento y el carácter. El temperamento es eso innato que viene desde el ADN.
y las personas podemos ser extrovertidas o introvertidas. Eso no lo define ni tu mamá ni tu papá, eso viene condicionado desde tu ADN, ¿listo? Entonces, eso es el temperamento. Y hay otra parte tuya de tu personalidad que es el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter son todas esas constituciones que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida porque naciste en una familia, porque naciste en un país, porque estás permeado por el entorno, porque tienes vivencias con las personas, vas creciendo, entras a una universidad, a trabajos y todas esas experiencias conforman tu carácter. Entonces la personalidad en últimas es la suma de tu temperamento con tu carácter. Entonces cuando llevas esto a la carta natal es exactamente lo mismo. El sol es tu esencia de autorrealización. Por ejemplo, tú, María José, no vas a dejar de ser Tauro. Sí, es tu esencia, es con lo que más te identificas, es lo que te hace sentir plena, ¿sí? Pero el carácter o eso que tú muestras ante el mundo es el famoso ascendente. Muchas personas que son nuevas en esto dicen ascendente, ¿qué es eso? Pues el ascendente es el punto primario de la carta natal, es donde empieza la rueda, y donde empieza la rueda es donde está diciendo cómo la persona puede expresar su energía hacia afuera. Entonces hay muchos clientes que me dicen, entonces Amanda, yo no soy un símbolo sino dos. Tú eres todos somos los 12. Lo que pasa es que el sol y el ascendente son tu personalidad, con lo que tú más te identificas. Entonces cuando la gente va a leer horóscopos, les recomiendo que lea su sol y su ascendente. Por ejemplo, yo soy Piscis ascendente Leo, entonces ustedes me van a decir, Amanda, ¿eres Piscis y Leo? Sí, tengo energía Piscis y tengo energía Leo, ¿vale? Y a partir de la carta astral, ¿se puede ver qué perfil de profesión y dónde tendrías más talento? Sí, aquí también hay que explicar un poco, y es que una cosa es cuáles son tus habilidades y tus talentos, ¿sí? Y hay otra que es cuál es tu propósito de vida. Y esto lo confunden muchas personas porque la gente cree que su propósito de vida es su profesión y resulta que no siempre es así, ¿sí? El propósito de vida es realmente qué necesitas trascender de los excesos de vida pasada identificados como karma. Esto pueden ser conductas, esto pueden ser emociones, esto pueden ser saboteos, esto pueden ser inseguridades y miedos. Y eso es tu propósito de alma. Y el alma va a hacer todo lo que esté a su alcance para atraer situaciones para que tú puedas trascender, y ese es tu propósito. Ya la parte profesional ya sería la energía que tantas ganas tiene de expresarse hacia afuera y conectarse con el mundo. Entonces ahí podemos ver los trabajos, las profesiones, las utilidades, porque las profesiones es una energía tierra. Entonces tienes que verlo para que las personas, y si conocen un poco de su carta, ustedes lo pueden ver en la casa 6 y en la casa 10, ¿sí? Miren qué signos tienen ahí, miren qué elementos están ahí, qué planetas, porque esa es la información que te está dando la carta para que la persona sepa cuáles son sus mejores profesiones y sus mayores talentos. Sí, fíjate, estaba yo mirando mi carta astral. Lo tengo aquí, que es una carta astral que me hicieron hace 25 años y estaba mirándola. A medida que ibas diciéndola, la estaba mirando, la tengo conservada porque está hecha a mano. Está todo hecho a mano y estaba observándola y mirando. Luego, hay gente que nos pregunta mucho la revolución solar. ¿Qué sería la revolución solar? Ok, entonces, a ver, esto es interesante, José, porque resulta que hay personas que dicen, bueno, yo quiero saber qué me depara este año y quiero que me hagas una asesoría. Entonces, las personas nuevas en esto tienen que entender, y yo siempre lo digo, y es, no hay ningún problema si tú te quieres hacer la revolución solar si no te has hecho la carta natal. Pero el portal que vas a abrir no va a ser el mismo, porque la persona no se conoce y no va a potencializar toda la asesoría de la revolución solar. La carta natal no cambia. Es un gráfico, como dice José, es un mapita, una ruedita, y eso simplemente está hablando de cómo eres tú. Ya la persona, después de que sabe cómo es su energía, ya dice, o sea que yo puedo trabajar mi energía, ¿sí? Y la astrología
te da la posibilidad de que te hagas otras asesorías, que son la revolución solar y los tránsitos. La revolución solar es una asesoría que la persona se hace obviamente con un astrólogo, o sea, tiene que hacerlo con un astrólogo, y ese astrólogo lo que hace es que saca un mapa que es como una carta alterna a la natal, pero no es la natal, sino que es una carta del año. Entonces, digamos, un ejemplo, alguien cumple hoy es 10 de abril. Hoy 10 de abril su sol llega otra vez a su punto y por eso es su cumpleaños. Entonces uno saca una carta alterna que le está diciendo a la persona cuáles van a ser sus retos energéticos del 2020 al 2021. Allí podemos saber emocionalmente cómo se puede estar sintiendo la persona todo el año, si va a viajar, cómo le va a ir a nivel profesional, cuáles van a ser sus retos del alma, que es como de cuáles van a ser esas dificultades que más me van a costar trabajar. Entonces eso lo que le permite a la persona es alinearse con las propuestas del ego, porque normalmente cuando uno cumple años uno hace deseos desde la mente. En cambio la revolución solar te alinea y te dice, este año lo que más vas a trabajar van a ser estos 3 temas. Entonces ya la persona no se frustra cuando no cumple lo que necesita, porque como ya se ha hecho una revolución solar, ya empieza a entender de, sí, a mí en la asesoría me dijeron que yo iba a pasar por esto, que yo me iba a enfocar más en esto. Entonces eso es lo que le permite a la persona es ser más flexible con los cambios. Le permite a la persona también darse cuenta que si es un año para enfocarse en pareja y no en dinero, pues hágale caso a su energía y trabaje más pareja que dinero, ejemplo. Y así le permite a la persona también, algo que tiene la revolución solar, y siempre lo digo, es que tiene la posibilidad también de elegir qué quiere trabajar. Eso sí, tiene que pues, consultar 3 meses antes, y el astrólogo lo que hace es que le dice a la persona dónde puede cumplir años. Es decir, si te conviene más cumplir, un ejemplo, en Europa o en Latinoamérica, ¿sí? O en Australia, entonces ya la persona se viaja y cumple años en ese sitio para que la revolución solar se active desde la energía que quiere trabajar. Es como eso. Sí, entonces, si yo cumplo años en Sabadell, ¿no? Aquí en Barcelona, o yo cumplo años en Francia o en Colombia, donde estás tú, ¿me cambiaría algo? Sí, cambiaría tu reto energético del año. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con una cliente que lleva trabajando 4 años conmigo. Ella me dijo, Amanda, este año quiero tener un hijo. Entonces necesito que la casa 5, que es la de los hijos, esté activa. Y yo le dije, listo, súper. Entonces ella vive en España, en Madrid, y obviamente lo revisamos 6 meses antes porque es un plan que ella quería obviamente desarrollar, y yo le dije que tenía que cumplir años en Málaga. Ella se movió de Madrid a Málaga para que su revolución solar cayera como ella quería, y a los 4 meses quedó en embarazo. Entonces esos son el tipo de cosas que la persona puede hacer para empezar a alinearse también con lo que quiere hacer o con sus planes y anticiparse, pero siempre lo debe hacer con anticipación. Si no, es muy complicado porque pues también uno de manera no consciente elige dónde cumplir años, entonces pues ahí ya de forma orgánica sale la revolución solar todos los años. Bueno, a mí, Amanda, me ha quedado una duda. Ella se va a Málaga, pero tiene que tener relaciones sexuales allí. No, cumpleaños ahí. Y luego se vuelve, vale. Es su cumpleaños, es decir, cuando tú cumples años, José, tú cumples años un día y en una hora y en un lugar. Pero si tú cumples años en otro lugar, el gráfico cambia. Vale. Entonces, como cambia el gráfico, dependiendo de dónde. La revolución solar, lo más importante es la locatividad. Dependiendo del lugar donde la persona cumpla años, tiene unos planes anuales. ¿Sí? Y eso solamente dura un año, el año 2020, 2021, solamente duraría ese año. Yo cumplí años hace el 10 de marzo y eso me durará hasta el 10 de marzo del 2021. Exacto, tiene una vigencia de un año porque es lo que dura el Sol dando la vuelta a todo el zodiaco, ¿sí? Qué interesante.
Entonces, lo recomendable que para proyectos, ¿no? Estás planteando para proyectos, para ideas, para emprendedores, para gente que quiera realmente cambiar toda su vida, debería hacerse una revolución solar justamente cuando tenga claro qué es lo que quiere cambiar, ¿no? ¿Sería eso? Sí, exactamente, una revolución solar o el estudio de tránsitos, que es saber los planetas por dónde están transitando para saber qué cambios está teniendo la energía de la persona y cuándo, un ejemplo, invertir dinero, cuándo renunciar, cuándo viajar, cuándo hacer remodelaciones en el hogar, cuándo, un ejemplo, hacerse cambios, cirugías, exámenes médicos. Eso ya entraría como un estudio de tránsitos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que tú has puesto antes, por ejemplo, esta chica de Madrid que ya tiene un hijo, se fue a Málaga, a lo mejor si esta chica hubiera querido ganar más dinero, a lo mejor se hubiera ido a Bilbao. Sí, ¿no? Exactamente, Vale, sí. vale. Bueno, me parece curioso, no, Súper interesante, ¿eh? no sabía cómo Es funcionaba, una pero pasada, sí. me parece muy interesante el tema. No, no sabía que cambiaba la vibración dependiendo de dónde estás, ¿no? Sí, porque tu sol, cuando cumples años, el sol de tu carta natal se une con el sol del año y eso es un portal energético de inicio, es un nuevo inicio solar, por eso se llama revolución solar. Vale, entonces cuando la gente dice que en el año 2020, que es un año 4, que estamos abriendo portales, ¿no? Que todo el mundo se concentra en meditaciones a una hora de la noche, ¿eso realmente funcionaría o sería otra cosa? Lo que pasa es que el 444 es un vórtice energético. ¿Que es un vórtice energético? Es un punto de encuentro donde la energía te permite conectarte con el orden universal, es decir, hay más sensibilidad ambiental, por así decirlo, para hacer trabajos de conciencia. Lo que pasa es que a nivel astrológico nosotros lo explicamos desde otro lado, que tiene que ver con los planetas transpersonales, y es que en estos momentos estamos teniendo cambios en todo lo que tiene que ver con la parte Capricornio, que es la parte social, autoritaria y de estructura social, y todos esos cambios que estamos haciendo en la parte Capricornio se están reflejando en la parte colectiva, y después de Capricornio el símbolo que viene es Acuario. Ya los planetas están saliendo de Capricornio y están entrando a Acuario, y Acuario es un símbolo, es el último símbolo de aire que habla del cambio colectivo, el despertar de conciencia, y tiene que ver mucho con el desapego del ego. Entonces, cuando los planetas, por ejemplo, Saturno entró el 21 de marzo a Acuario, Saturno es el regente de Capricornio, entonces es como de, bueno, una estructura va a cambiar, una estructura va a modificarse, y justo entra el 21 y a los 2 días a todo el mundo nos encierran. Entonces es como la limitación de la libertad para que nos desapeguemos del ego. Entonces nosotros lo vemos más es a partir de los cambios transpersonales de los planetas. ¿Y cuánto va a durar esta energía? Va a durar 3 años. Esto quiere decir que esto apenas empieza a nivel, entre comillas, pero de una manera positiva. Eso quiere decir que vamos a estar reinventándonos a nivel social y de estructura. Obviamente al inicio, cuando entramos al portal o al vórtice, empezamos a generar algo en el que estamos actualmente, y más que todo en esta luna llena nos lo está mostrando, y es la resistencia del ego. O sea, nos estamos dando cuenta que las expectativas tienen que soltarse, entonces para poder desapegarnos del ego tenemos que hacer un proceso, pero sí son portales energéticos que de alguna u otra manera no es que nos conecten con diferentes cosas, sino que nos conectan con lo mismo, y lo mismo que es la fuente. Te voy a hacer otra pregunta. Entonces, yo entiendo que tú eres muy espiritual. Pues sí, obvio, pues yo siempre pregunto para ti cuál es el concepto de espiritualidad, porque cada quien tiene un concepto distinto, ¿no? Bueno, hablaría de si crees en lo que es la reencarnación. ¿Sí? O sea, me preguntas que si creo en la reencarnación. Yo lo que creo es que nosotros somos energías que nos transmutamos. No creo en la reencarnación humana, es decir, que nosotros pasamos de una vida a una vida y así, sino que podemos transformarnos en cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa puede ser algo vivo, una materia del orden universal,
puede ser cualquier cosa que a mí me conecte con la energía del universo. No necesariamente, por ejemplo, en la parte chamánica, que creo mucho en eso, nosotros tenemos un animal de poder. Y puede ser que en otras vidas nosotros tuvimos, es más, cuando meditamos, llega un punto en que empezamos a ver los animales de poder y eso resulta y acontece de que probablemente en otras vidas o tuvimos conexión con ese animal de poder o vibramos bajo esa o reencarnamos bajo esa vibración del animal. Entonces cuando me preguntas a mi reencarnación, sí, sí creo, pero creo más en la transmutación y en la alquimia de la energía, no en la reencarnación lineal de que tú vienes a iluminarte, ¿no? Sino a conectarte. Y conectarte es desde cualquier plano. Vale, entonces a lo mejor hago una pregunta que es una barbaridad, ¿no? Si yo he tenido otras reencarnaciones en otras vidas, en otras materias, esas fechas de nacimiento que yo he tenido en otras vidas han provocado lo que yo soy ahora. Es decir, mi evolución como ser, o como vibración, o como frecuencia, evoluciona a través de cada vida. Entonces, las otras fechas de las otras vidas son parte de lo que yo soy, ¿no? Cuando hablamos de que yo ya tengo una parte que ya es de mi genética, de mi epigenética, algo que ya viene innato en mí, eso significa que lo he aprendido quizás en otras vidas. Entonces, ¿es importante o no saber fechas de otras vidas o eso no tiene nada que ver porque me baso en la que tengo ahora? No, yo aquí siempre le digo al cliente eso porque eso me lo han preguntado mucho Bueno. y es conocer el pasado solamente te da la referencia para trabajar en tu presente. Vale. ¿Sí? Tú puedes conocer el pasado desde el registro acásico, desde la constelación familiar, desde la parte chamánica, es decir, hay tantas actividades holísticas para tú conocer qué eras en otra vida, hasta la carta astral te lo dice, pero eso solamente es una información que te permite entender el proceso y te ubica en el proceso, ¿sí? Porque como estamos en niveles, estamos aprendiendo a transmutar, entonces cuando tú no conoces de dónde vienes, el trabajo lo vas a poder hacer, pero te va a demorar mucho más que entender ok, yo me conectaba en otras vidas con esa energía, ok, yo hacía eso en otra vida, yo tuve ese exceso emocional en otra vida. Entonces eso te permite también empezar a ubicarte en presente y a, digamos, recibir el cambio sin tanta resistencia porque ya sabes que son cosas que no es algo que es un producto de tu mente y de que estás desconectado solo en la hora, sino que todo tiene una razón de ser. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El plan de tu alma. El plan de tu Y alma. en ese, el plan de tu alma y te explica, y la novena revelación también es muy bueno, y te explica todo ese tipo de cosas, es decir, te empieza a dar información sobre por qué el alma está codificada antes de nacer, y que a pesar de que tú vivas dormido, no es que estés dormido, es que simplemente el alma te está hablando y tú no la estás escuchando. Pero todos tenemos la capacidad de transmutar en el momento en que queramos. Lo que pasa es que ya es nuestra decisión si queremos hacerlo o no. Porque tenemos libre. Ay, ¿se nos ha cortado? Sí. No, que se había ido la conexión un poquito. Se había quedado. ¿Qué habías dicho? La última frase que has dicho, ¿qué era? Lo último, que nosotros venimos a este mundo a hacer ese despertar, que obviamente esa voz del alma está dormida, pero la tenemos, pero ya es el libre albedrío de la persona conectar con esa voz y hacerle caso a la voz, ¿sí? Sí. Yo hago mucho lo que es la terapia corporal. Yo me baso mucho en la línea de Reich, la parte de los tipos de carácter, de que el cuerpo hace el carácter, ¿no? Trabajo mucho esa línea y me encanta, ¿no? Y cuando a la gente le digo que aprendan a escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando hablo de la enfermedad, del síntoma, ¿no? Dime qué enfermedad tienes y te hablaré de qué emoción padeces, ¿no? Eso me parece súper interesante porque es una parte de, como tú también lo estás enfocando desde
otra línea que me gusta mucho, ¿no? Y igual, eso lo trabajamos también en carta natal. La persona puede ver de qué maneras la energía se expresa a través del cuerpo, revisando su casa 6, su casa 8 y su casa 12. Y dependiendo de los signos que tenga ahí, la persona refleja su desconexión o su sintomatología a través del cuerpo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hace una semana tuve una consulta con una chica y ella tenía a Leo en la casa 6, en la casa de la salud. Entonces hubo un momento en que yo le pregunté a ella y le dije, oye, ¿tú de qué manera, o sea, tú has tenido problemas cardíacos, has tenido problemas en tu sistema circulatorio o has tenido situaciones en las cuales tu ansiedad y tu estrés te ha desestabilizado corporalmente? Y ella me dijo, hace 5 años me operaron de una arritmia por estrés. Entonces, ¿ven cómo funciona eso? Entonces, lo que te dice la carta astral es que te puede decir de qué manera, cuando no escuchas al cuerpo, pues en últimas del cuerpo no es que se duerma, el cuerpo nunca está dormido. Tú eres el que mentalmente está ahí, solo en la mente. Entonces, cuando no escuchas el cuerpo sigue vivo, sigue dándote información, pero ya no te da información a través del bienestar, sino a través de la enfermedad para que pares y lo escuches. Entonces la carta natal te puede decir desde qué parte corporal o desde qué sistema físico el cuerpo se expresa para que tú hagas trabajo de conciencia. Qué interesante, me gusta mucho cómo lo planteas. Al final tendría que aprender astrología. ¿No haces cursos de astrología? Sí, hago cursos de astrología personalizada, la tengo dividida en 3 módulos. ¿Sí? El primer módulo, la persona aprende lo básico de las energías y a interpretar. En el primer módulo sales interpretando, porque esa es la idea, ¿no? En el segundo ya empezamos a ver otros tipos de interpretación, como son revolución solar, tránsitos, en fin, otro tipo de interpretaciones. Y en la 3 empezamos a ver cómo la astrología se conecta a la medicina alternativa, a los negocios, ver carta infantil. A la gente le encanta ver cómo van a ser sus hijos, entonces esto también es muy importante porque es como empezar a bajar eso para que cuando tú entres en relación te des cuenta que el otro también es una energía y que la energía del otro es muy distinta y que no tienes por qué hacerte expectativas o controlar que el otro sea como tú quieres. ¿Y todo esto dónde lo podemos ver? Para saber dónde podemos meternos para poder acceder a estos módulos. Nada, mira, pues yo tengo una página web, www.serendipitiastral.com, pero esto de los módulos lo manejo súper personalizado, es decir, ya es de cuando la persona me pregunta y quiere conocerse, pues simplemente me escribe y yo, eso sí le respondo a todo el mundo y ya, y simplemente yo le mando, es muy orgánico, en estos momentos lo estoy manejando muy sencillo porque mi fuerte son las consultas, pero siempre doy espacio a las personas que quieren ser astrólogas y pues entrego mi conocimiento, que eso es como parte de mi propósito. Muy bien. Entonces, tú has estudiado ya, me imagino que tu propósito de vida ya lo debes tener muy claro, ¿no? Porque cada uno vamos mirando qué le voy a aportar yo al mundo, ¿no? O qué espera el mundo de mí, ¿no? Sería lo más correcto, ¿no? Sí, realmente, José, cuando uno se da cuenta de su propósito, no es nada más que un aspirar y darte cuenta que tienes que hacer muchos trabajos y les voy a dar un ejemplo. Yo me doy cuenta que mi propósito es aprender a conectar con la vulnerabilidad, porque me da miedo sentir. Y resulta que yo encontré mi propósito y me voy a embarcar a trabajarlo. Y cuando empiezo y me meto en ese propósito, se abren un montón de capas y más allá de eso me doy cuenta que tengo que trabajar otras cosas más. Y cuando abro cada cajoncito me doy cuenta que tengo que trabajar otras cosas más. Entonces no es un resultado. El propósito nunca es un resultado, es un proceso. Y es un proceso que es de toda la vida. Lo que pasa es que a medida que vas abriendo, ya cuando te suceden las cosas, ya tienes más claridad y certeza de quién eres. Porque el propósito es eso, es simplemente conectarnos con la persona que eres. Pero cuando no estás conectado con el propósito, estás buscando todo el tiempo afuera sentirte bien. Por eso estamos encerrados,
porque es momento de que las personas busquen sus propósitos. Muy bien. Oigo ruido por ahí, pero no sabía si era algo. Ah, vale, no. Ah, vale. Pues me parece muy interesante esto último que has comentado. Yo creo que yo te consultaré, ¿eh? Yo creo que yo te consultaré, Amanda, porque me parece tan interesante lo que explicas, que la entrevista se me va a quedar cortísima, porque estamos ya a 5 minutos de llevar 1 hora y tengo te pregunto 1000 cosas más, ¿no? Me he quedado muy intrigado con todo lo que sabes y con todo lo que nos estás explicando. Vamos, parece una clase magistral lo que nos has dado. No, gracias a ustedes por invitarme. Igualmente con mucho gusto. Espero que no sea obviamente la primera vez o la primera entrevista y la última. Ustedes saben que si quieren conocer más de estos temas, si quieren que hable de otras cosas, con mucho gusto también podrían preguntarle a las personas que quieren saber y nada, me vuelven a invitar y yo estoy 100% disponible. Sí, me parece muy interesante. María José, hoy he estado muy callada. María José siempre habla mucho, pero hoy he estado más callada. No, porque la verdad es que me pareció súper interesante. Yo quiero saber algo de mi cumpleaños, ¿sabes dónde tengo que celebrarlo yo? Que hasta mayo todavía me queda. A ver si puedo salir de casa. No, igual en estos momentos, digamos, si tú en estos momentos no te permite por revolución solar irte, es porque necesitas cumplir años ahí. Lo importante es saber el por qué, ¿no? Saber por qué y saber que te tiene preparada el año energético para que tú aprendas a conectarte con eso que estás sintiendo. Igualmente, la mayoría de los casos, cuando la persona se hace la revolución solar, no es que la persona esté totalmente desconectada. La persona siempre, y me pasa en el 99% de los casos, que me dice, Amanda, lo que me estás diciendo, siempre lo he sentido, pero es como si tú te hubieras metido en mi interior y me hayas como mostrado que eso que estaba sintiendo era lo correcto. Entonces, normalmente nosotros somos magia, ¿sí? Nosotros tenemos poder, somos dioses, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que las respuestas ya están adentro, pero no las estamos escuchando, siempre tendemos a que otra persona nos lea para volver igual a entender cómo somos. Entonces, eso es como mi propósito, pero en últimas, la idea es que la persona con las asesorías y con una revolución solar y una carta natal empiece a confiar más en esa voz interna que es intuición. Sí, pues está bien. Pues yo también te preguntaré por si tengo que celebrar ya el año que viene en otro país o en otro sitio, porque claro, fue confinarme y cumplir años. Que en el fondo fue maravilloso porque no tuve que invitar a nadie y eso para mí fue muy bueno. Sí, lo que pasa es que, José, a los Piscis nos encanta la soledad. Entonces, por ese lado, nosotros estamos en nuestro estanque, en nuestro mood, en nuestra parte en donde la parte social no nos está presionando. Entonces, a los Piscis nos va súper. Pero, por ejemplo, María José, que es Tauro, pues María José está en un periodo de tengo que producir, estoy parada, me estoy saliendo de mi zona de confort, qué es lo que me genera merecimiento, dónde está mi capacidad para crear abundancia. Entonces, y más que todo ella tiene Urano encima, entonces para María José vienen 6 años de reinvención en la parte del dinero. Para ti viene mucho todo lo que tiene que ver con reconectarte con lo que te da estabilidad y soltar apegos. Entonces ella está en un proceso de salirse de la zona de confort y darse cuenta que lo 3D es importante, pero tiene que confiar también en su parte interna. Eso es María José. Sí, eso es María José. ¿Y yo? Yo siempre... Los Piscis estamos en un momento donde vamos a tener que trabajar mucho la independencia interna, porque los Piscis no colocamos límites, entonces creemos que dar demasiado está bien. Entonces se viene un momento donde los Piscis tenemos que empezar a dar de lo que sabemos, pero primero darnos a nosotros, porque tendemos mucho a confundir los límites y disolver límites. Entonces a veces estamos más afuera que adentro, y cuando estamos más afuera que adentro, en este año nos va a pasar que todo eso se va a reflejar en frustración, porque es momento para estar con nosotros mismos y nos vamos a sentir mal
por estar más con nosotros mismos que con los que queremos. Sí, bueno, yo ya, como tengo 2 móviles, yo a veces me llamo a mí mismo y me pregunto cómo estoy. Y me voy reconectando, Amanda? Me voy reconectando y digo, José, ¿cómo estás? Que últimamente no me llamas. Muy bien, pues vamos a empezar a despedirnos de toda la gente que nos escucha. Nos escucha mucha gente ahora de todo el mundo, pero tengo unos amigos especiales en Granada que son muy majos. También le quiero dar un fuerte abrazo, que fue la que nos puso en contacto contigo, a Inma, que le tenemos mucho cariño desde la radio, a Juanjo, que es nuestro gran técnico de mesa, pero que como lo hacemos online, estamos prescindiendo de él. Que no... Lo tenemos de